Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a tener un interesante programa con un invitado que aún no voy a presentar, porque debo señalar que el programa lo hago junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello. Y además, estimados televidentes, quiero presentar este diploma que nos fue otorgado por Programa FAE Pro Familias de Ancud, que son esta organización se dedica a ubicar a niños en hogares para su acogida por un tiempo determinado, y nosotros hace un tiempo atrás hicimos un programa en el cual invitábamos y estimulábamos a que las familias de Ancud puntualmente pudieran abrir las puertas para esos niños y que este programa siga adelante. Así que agradecemos esta distinción, para nosotros es un gran orgullo tenerlo, porque indica que estamos marcando o ayudando, más bien dicho, a la comunidad a través de nuestros televidentes, puntualmente en Ancud. Bien, dicho esto, debo señalar que nuestro invitado se llama Ignacio Arenas Carmona. Él es abogado de la Universidad de Chile, muy bien, y vive en Chiloé hace más de 7 años, en la localidad o colonia Tantauco, un sector rural bastante conocido acá en Ancud. Él milita en Revolución Democrática en Chiloé desde el año 2016 y fue coordinador provincial de su partido y actual miembro del Tribunal Regional. Bueno, con él vamos a hablar de varios tópicos, y también puntualmente el tema de la Constitución de la República de Chile, la propuesta, ¿ya?, que se va a votar el 4 de septiembre de este año. Estimado Ignacio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar aquí para poder instruir y que nuestros televidentes también tengan una visión de lo que histórica de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Y la conversación, como siempre, la va a iniciar mi querido amigo Jorge Carrasco. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un gusto tenerte en el programa, Ignacio Arenas Carmona. Sí, muchas gracias. Bueno, principalmente el tema que vamos a tocar es esta nueva constitución, pero yo quisiera consultarte cómo vistes tú todo el trabajo que durante un año hicieron los convencionales en esta nueva propuesta de una nueva constitución para Chile. Mire, a mí me llama mucho la atención que en general se le exija a la convención cierta pureza y discusión, como si fuera muy fácil el diálogo entre sectores tan distintos. Estamos hablando de un órgano que no es tradicional, en el sentido del Congreso, en que hay representación normalmente de partidos políticos que forman parte de cierta élite. La convención tuvo la gracia, y quizás por eso también tuvo ciertos problemas durante su desarrollo, de representar a mucha gente. Había, por supuesto, gente de partidos de la élite tradicional, sea de izquierda o de derecha, pero también había mucha gente común y corriente. Gente que durante décadas no se le escuchó. Y llegaron ahí con legítima, incluso hasta rabia. Y yo lo vi como un proceso muy sanador, en el sentido de que esas rabias, en vez de manifestarse con violencia, se manifestaron a través de un proceso democrático. ¿Hubo problemas? Por supuesto que lo hubo, como en cualquier grupo humano. Uno piensa, a mí una vez me decían, piensen en un grupo de apoderados. ¿Es toda una taza de leche? Por supuesto que no, y aquí están discutiendo algo mucho más complejo. Y hay visiones súper encontradas unos de otros. Yo creo que se generó un diálogo interesante. Yo lo seguí en la medida que pude por mi trabajo a través del canal de YouTube de la convención, y se dio un diálogo súper interesante entre sectores bien distintos y entre estratos socioeconómicos también muy distintos dentro de la convención. Fue súper interesante ese diálogo. Por supuesto hubo sectores que se arrastraron al diálogo desde un principio,
que son básicamente los que están ahora reclamando que no se generó un proceso democrático o no hubo, no representa la mayoría del país, pero yo lo veo desde un punto de vista muy positivo, porque se generó a través de un proceso democrático paritario, por primera vez en la historia de Chile, y diría yo, en la historia del mundo, se generó un proceso constituyente paritario. Es algo que de repente destaca en los medios internacionales y no se destaca mucho acá en Chile. ¿Qué significa que sea paritario? Que hubo la misma cantidad de mujeres y hombres discutiendo esto. Y ni siquiera los países europeos o países mucho más desarrollados han tenido procesos paritarios de generación de textos constitucionales. Si siempre tenemos que pensar que la Constitución finalmente es como el pacto que nos lleva a desde ahí construir para arriba. Y al generarse siempre con una cantidad mayor de hombres, hay un sector que es excluido. También hubo presencia de pueblos originarios, que normalmente en Chile hay un diputado por ahí que tiene un apellido mapuche, un senador, y sería. Y aquí se vio con una participación mucho más amplia, representativa de lo que son, porque finalmente Chile es diverso. Hay hombres, hay mujeres, hay ricos, hay pobres, hay gente de ascendencia alemana, gente mapuche, gente mestiza, como probablemente somos la mayoría de los chilenos, y esa diversidad de la gente que vive en Chile se dio en la convención. Y yo creo que eso es un punto súper valorable respecto del proceso constituyente, más allá de las polémicas que en mayor o menor medida destacaron los medios. Así lo veo yo al menos. Ignacio, ¿y qué piensas tú? Porque estábamos revisando también esta nueva constitución recién, también una pequeña comparación con la anterior. Con la que nos rige actualmente. Con la que nos rige, claro, en realidad, sí. ¿Sientes tú que este año de trabajo, porque fue un año de trabajo, fue suficiente para concretar y desarrollar un proyecto de nueva constitución? Bueno, se discutió mucho en un principio que un año era insuficiente, porque piensan que el año en realidad no fue un año de discusión de normas. Hubo 3 meses en que se discutió todas las normas que iban a regir el proceso. Por lo tanto, en la práctica fueron 9 meses de trabajo. Y se discutía mucho que no iban a alcanzar, se escribieron historias que no iba a ser posible sacar los 9 meses. Y lo primero que constatamos es que después de los 9 meses de trabajo de las normas de fondo, hay un proyecto constitucional. Entonces, eso ya es un punto positivo. Junto con eso, siempre se puede tener más tiempo para discutir y a lo mejor es sano generar un proceso más largo. Pero en el estado actual de cosas que tenemos en Chile, yo creo que es sano haberlo sacado rápido, pensando que además el proceso se atrasó por la pandemia. Recuerden que el plebiscito iba a ser mucho antes, la elección de los convencionales iba a ser mucho antes, y en el fondo esto empezó a finales del 2019, estamos ya a mediados, en el segundo semestre del 2022, y hubo harto tiempo entre medio que se perdió en razón de la pandemia. Por lo cual me pareció razonable el tiempo que se discutió, y viendo el fondo, que después lo podremos discutir, también me pareció bastante razonable el texto. Porque alguien decía, y me hizo mucho sentido, hubo muchas voces estridentes en la convención, de sectores muy a la izquierda, de sectores muy a la derecha, pero finalmente la norma de los 2/3 permitió que esas voces que eran muy disonantes no primaran, y primó lo que era la mayoría, porque no hay que olvidar que se discutió mucho el 2019, que era muy difícil alcanzar los 2/3 para cada norma, para cada inciso que se propuso. Y finalmente se alcanzó. Y algunas normas por sobre el 75%. Si eso no es mayoría, yo no sé qué es mayoría. Claro, exacto. ¿Estuviste antes de comenzar con esta nueva constitución? ¿Estabas de acuerdo con los 2/3? Yo sí. Me parecía que era razonable. De hecho lo digo a nivel ya casi institucional, dentro de mi partido, cuando se negoció el tema en ese acuerdo del 15 de noviembre del 2019, hubo una propuesta de que fuera un quórum más bajo, 3/5, pero finalmente primó eso fue lo que finalmente la mayoría estuvo de acuerdo en establecer, y se acordó eso, se respetó ese acuerdo. Y por lo menos de parte institucional de donde yo vengo, siempre se estuvo de acuerdo, pensando en que era muy difícil, que podía haber veto, porque lo normal es que la derecha en Chile sea más de 1/3. Fue un proceso bastante sorpresivo para nosotros que no tuviera el tercio, pero finalmente se generaron acuerdos con otros grupos de izquierda, con grupos de centro, como Independientes No Neutrales, que tenemos un representante acá en el distrito, que fue nuestro vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez.
Por lo tanto, se generó ese diálogo. No con todos los sectores, como habría sido esperable, pero al menos con la mayoría que exigía la norma de la Constitución del 80, de los 2/3 que está establecida acá, no en esta. Así que me pareció positivo, finalmente. Mira, antes de que entremos en profundidad y Carlos empiece a preguntar sobre la propuesta, Tiene una sorpresa puesto. es lo más probable. Voy a leer el preámbulo, de la propuesta de la Constitución Política de la República de Chile, que a mí me llamó mucho la atención y me gustó además, y podemos opinar los cuatro si queremos sobre lo que señala, y dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. De ahí ya empieza ya el texto, desde mi punto de vista, más democrático y pluralista no puede ser, porque, o sea, podría ser, ¿no? Pero es como un excelente inicio, pie a que este texto sea aprobado, y si la mayoría de los chilenos así lo decide, leerlo, ¿por qué no? O sea, yo creo que la Constitución que nos rige ahora muy poco la hemos leído alguna vez, ¿ya? Y esta ya empezó a ser leída al minuto que se entregó, y antes también, cuando se hacían unos comparativos. Yo solo paso un dato. Yo fui a comprar la Constitución aprovechando que me tocó un viaje a Santiago, y me llamó gratamente la atención que me tocó hacer cola para comprarla. Correcto. De hecho, entre la cola estaba incluso Gaspar Domínguez, que aprovechó de autografiarme el libro. Pero había mucha gente, y por lo que supe, yo fui el primer día. Justo me coincidió que el día que tenía el libro en Santiago era el primer día que la estaban vendiendo en librería. Y la persona a la que le pregunté, compré unas cuantas para traer para acá, para Chiloé, me dijo: probablemente se van a agotar dentro del día, vamos a tener que pedir más. Y yo creo que es fundundamenal que la gente ¿No puedes comentar el valor? 3.500 pesos me costó. 3.500. Y entiendo, no quiero hacer propaganda para la editorial, se llama LOM Ediciones, y entiendo que se puede comprar y pedir envío a regiones, pero claro, hay que cobrar el envío adicional a los 3.500 pesos. Pero yo creo que más allá de que uno el juicio que tenga sobre la propuesta, sea positivo, sea negativo, sea medianamente positivo, medianamente negativo, yo creo que ese juicio tiene que hacerse leyéndola. Y es fundamental que lo traten de leer y comprar en librerías, porque ya pasó en Santiago, ese mismo día que yo estuve, le iba a comprar para mi mamá, otra porque no la alcancé a comprar a ella, en la calle, y me dijeron: ojo, porque en la calle hay algunos artículos que no son los que están en la Constitución, en el proyecto de Constitución. Así que preferí ir al día siguiente y comprarla nuevamente en la librería. Así que hay que tener ojo, léanla, fórmenme su juicio. Probablemente la gente que no es abogado no va a entender el 100% de las normas. Va a entender la mitad, va a entender un tercio, no importa, pero fórmense su juicio en base al texto. Si rechazan, bueno, tengan una razón de acá de texto, exacto. No las mentiras que andan circulando. No me gusta esta norma, y es legítimo que así sea, pero léanla. Yo creo que eso es el llamado fundamental. Está, para la gente que tiene acceso a internet, la puede descargar gratis de la página de la convención. Está en casi todos los diarios de circulación nacional, se puede bajar el texto. Y si la quieren en formato papel, yo soy más de papel que de andar en el teléfono, pueden comprar en la librería. Sí. Ahí coincido contigo, antes que tú intervengas, Carlos. Yo prefiero el papel, porque así tú lo puedes rayar, destacar. Yo soy adicto a rayar las cosas, así que sí. Y ir formándote tu propia opinión al respecto. Ahora hay que decir que la nueva Constitución, o sea, el proyecto de nueva Constitución, el que tú tienes es más grande que el que tiene Ignacio. Porque es otra editorial. Es otro formato. Es otro formato. Por ejemplo, a mí me gusta el grande ese. Claro. Sí, yo que soy medio cegatón, en realidad creo que leer así, pero sí. Pero bueno, esta librería también, esta editorial también esta la compré yo acá, sí, en Ancud. Es la única librería que tenemos, por el Gran Pez. Así que, ¿me vas a preguntar el precio? Sí, también. Sí, un dato para nuestros amigos. No, me costó 5.800 pesos. Ya, un poquito más caro. Claro, un poco más caro, porque seguramente ellos también tienen que resarcir el tema del envío. Exacto. Ignacio, bueno, como tú hacías mención de que a lo mejor no se va a entender todo, igual
yo recuerdo cuando yo estudiaba, tenía compañeros que eran estudiantes de leyes, de derecho. Y ellos cuando estudiaban, se lo repetían, pero de memoria, todo el articulado. Así era antes, no sé cómo será ahora. Pero ¿piensas tú que es un poco difícil igual poder lograr entender esta nueva Constitución? A mí me parece que la has no, repasado. porque el lenguaje en general que ocupa, hay lenguaje técnico, por cierto, porque trata de institución y regulación de instituciones y de derecho, pero me pareció que el lenguaje era muy ameno de leer. Sí. No es tan complejo, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil o el Código Orgánico de Tribunales, tiene un lenguaje mucho más técnico. La Constitución, por lo menos, el proyecto de Constitución, me parece que tiene un lenguaje bastante más simple, incluso más simple que la Constitución del 80, que es más técnico. Yeah. Quizás por la misma composición. Recuerden que la Constitución del 80 la escribieron un grupo muy reducido de personas, 6 o 7 personas, después fue revisada por la Junta Militar en su momento, y eran abogados. Ahora, hay gente que me dice, deberían haber redactado abogados. Siendo yo abogado, me parece que hay que asumir la diversidad de la sociedad. Claro, los chilenos no son puros abogados. Claro. En la convención hubo profesores, ingenieros, hubo mucho profesor, me llamó mucho eso la atención. Ingeniero, una dueña de casa, y esa diversidad también hay que asumirla en las leyes, para que sean además más accesibles a la gente. Dentro del proceso de la convención y la gestación del documento hubo personas que se destacaran por sobre el promedio, digamos, que uno podría decir la línea de tal persona o de otro. A ver, yo no soy muy objetivo en eso. Yo en realidad me inclino más bien por colegas, por Atria y por Vasa, que lo he seguido en cuanto a sus trabajos antes de siquiera el estallido. Cuando hablaban de la necesidad de una nueva constitución, que eso fue mucho antes del estallido, y he seguido y he leído textos de ellos. Y por eso los seguí más. ¿Vas igual a hablar de...? Sí, incluso antes del estallido sacó un libro, hoy se me acaba de olvidar el nombre, pero lo tengo en mi casa, que lo leí antes del estallido, respecto a la necesidad de una nueva constitución. Y Atria, si bien no he leído textos de él, sí lo escuché en muchas entrevistas. Estamos hablando del año 2011, 2012, o sea, hace muchos años atrás, respecto a la necesidad de un nuevo pacto social a través de una nueva constitución. Y a ellos dos los seguí mucho en la convención. Y por supuesto, lo que se destaca, con razón o sin razón en la prensa, son los casos extremos, tipo el famoso pelado Bade, u otros casos que fueron estridentes. Había una convencional, que no recuerdo en este momento el nombre, que proponía establecer soviets, normas así como bien tiradas de las mechas, pero por eso yo decía hace un rato, todas estas normas y estas estridencias finalmente se apaciguaron con el rol de los 2/3, y por eso yo valoro el rol de los 2/3, porque finalmente se llegó a un acuerdo de una mayoría. Por eso yo siempre me llama la atención cuando dicen es que no representa la mayoría. El 70% de las normas fueron aprobadas por más del 75% de los convencionales. O sea, estamos hablando incluso que hay muchas normas que tienen votos de derecha. Entonces cuando dicen no representa la gran mayoría, yo digo, pero vean las votaciones. Yo las traté de seguir en la medida que mi trabajo me lo permitió, la mayor parte. Yo estaba principalmente en algunas comisiones bien entusiasmado. Pero hay un acuerdo bien sustancial, y si fue una elección democrática no veo por qué no pueda representar a las mayorías. Me parece que estás como bastante contento como abogado, Ignacio, respecto a este proyecto de una nueva constitución. Pero pudiésemos, o podrías tú mencionarnos a lo mejor algunas sombras que pudiese tener. Sí, claro. A ver, y ahí esto es un tema de gustos personales. A mí, en cuanto a sistema político, siempre me ha gustado el parlamentarismo. Siempre lo he encontrado un régimen mucho más flexible. Si hubiéramos tenido parlamentarismo en la crisis del 2019, se habría solucionado mucho más fácil. Esa es una cuestión absolutamente de gustos personales. Y me llamó la atención que se mantuviera el presidencialismo, ni siquiera un semipresidencialismo, se mantuviera el presidencialismo un poco más atenuado, con más facultades y atribuciones del Congreso, pero se mantuviera la tradición que ha tenido Chile desde que Chile es Chile, de tener un presidente de la República electo por sufragio universal. Y un ejecutivo que la figura del presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. Que siempre se mencionaba cuando uno estudiaba en Derecho Constitucional eso, decían a los chilenos les gusta un rey sin corona. Y ese es el presidente de la República. Y parece que les sigue gustando porque hubo un acuerdo, y ahí se dio un acuerdo a propósito de lo que estábamos hablando de los acuerdos en la convención, un acuerdo bien extraño porque quien apoyó el presidencialismo fue el Partido Comunista y la UDI.
de dos extremos se dio que, con razones, ¿sí? Es legítimo tener esa posición, se dio que apoyaron el régimen presidencial. El Frente Amplio, al cual yo pertenezco, más bien estaba por el régimen parlamentario. Pero finalmente primó el régimen presidencial. Eso a mí no... Es un tema de gustos personales, insisto, pero no me gustó tanto. Y también hay otras normas que son de carácter más bien programático. Pero volviendo a ese tema, aprovechando que está en este tema del sistema político, a lo mejor también, para entrar un poco más en los contenidos, nos pudiese explicar un poco mejor de qué se trata la Cámara de las Regiones. Perfecto. A ver, en materia del órgano legislativo, hoy tenemos un legislativo clásico, que hay casi en todo el mundo, que es una Cámara de Diputados, que ahora se llama Cámara de Diputadas y Diputados, y un Senado. Ambas son órganos espejo. La ley pasa por uno y tiene que pasar por el otro para terminar. Sea que empiece en la Cámara o sea que empiece en el Senado, pero tiene que pasar por ambos. Se genera un proceso doble en materia legislativa para generar la ley. A mí eso siempre me ha parecido súper ineficiente. Y se recogió un poco en la discusión de la convención. Porque esto es polémico. Sí, es polémico. Porque en el fondo la concepción original fue que hubiera una Cámara muy poderosa, que era la Cámara de Diputadas y Diputados, la actual Cámara de Diputadas y Diputados, que generara la ley. Y que la Cámara de las Regiones viera cierto tipo de leyes. Que después del acuerdo se aumentó un poco y ya es muy... No es totalmente como el Senado, pero hay ciertas leyes que se llaman leyes de acuerdo regional que pasan por esta Cámara del Senado. Pero ¿cuál es la gran diferencia? El actual Senado, ustedes sabrán que los senadores dicen ser de una región, pero en realidad son la mayoría de Santiago. Y esta Cámara de la Región está muy vinculada a la Asamblea Regional, que es otro órgano respecto de la división territorial del país. No es tan larga, los actuales senadores duran 8 años en el cargo, esta nueva Cámara de la Región dura 4, lo que genera mucho más cambio y flexibilidad. ¿Con renovación? Con renovación, pueden renovarse hasta un periodo, pero genera más cambio. El actual Senado son 8 años, hay senadores que tienen 16 años, hay otros que tienen 16 más 8 más, y así, y se van eternizando en el poder. Y esta Cámara de la Región además responde a lógicas locales, porque está relacionada con la Asamblea Regional, de la cual podemos hablar después. Y ese es un gran cambio, porque en el fondo va a generar intereses, va a proteger intereses de las regiones. Se establece un avecindamiento mucho más largo que el que hoy existe y más real. Por lo tanto, van a tener que generarse los nuevos senadores, para que se entienda, los nuevos representantes de esta Cámara de las Regiones van a tener que tener una ligación y vivir acá. Actualmente no es así. ¿Desaparece el Senado? Desaparece el Senado. La verdad es que a mí me llamó la atención la polémica que se generó con el Senado, porque básicamente el razonamiento fue, tenemos dos cámaras que hacen lo mismo. Eso genera que las leyes salgan en 5, 6, 10 años, porque hay una doble instancia. Si una cámara dice sí, la otra dice no, hay que crear una comisión mixta, después pasa de nuevo por las dos cámaras y se genera un proceso legislativo muy extenso. Ese fue el sentido de generar una Cámara de la Región, hacer un proceso legislativo mucho más rápido, mucho más dinámico, como son los tiempos de ahora. No es presentable tener una ley 10, 12 años ahí vegetando en el Congreso. Exacto. Y que no se diga sí o no. Y además, eso va configurado con una nueva patita, que es la participación popular. Actualmente, nosotros, ¿cómo participamos en el proceso legislativo? Eligiendo diputados y senadores cada 4 u 8 años. Básicamente eso. En el proyecto de constitución, nosotros podemos juntar firmas y generar proyectos de ley que tiene que discutirlo el Congreso, no es que pueda, tiene que discutirlo el Congreso. Y también, si juntamos otro número de firmas, podemos generar derogaciones de leyes, totales o parciales. Por lo tanto, tenemos como ciudadanos más incidencia en el proceso legislativo. Y la doble incidencia se da porque la Asamblea Regional, por ejemplo, si Chiloé se convierte en región, que podemos hablar también de eso, y existe una Asamblea Regional de Chiloé, puede proponer leyes al Parlamento nuevo. Entonces generamos por dos vías una participación mucho más grande en el proceso de generación de la ley, que hoy, ¿cómo lo ve la gente común y corriente? Como una cuestión elitista, la famosa cocina que todos repiten por todos lados, y que en el fondo vienen a buscar el voto cada 4 u 8 años en la actual Constitución, y sería todo. Nosotros de ahí no tenemos ninguna incidencia, más allá de hacer una protesta o algo por el estilo. Pero en la propuesta de Constitución podemos incidir en el proceso de generación y derogación de la ley, en forma directa o indirecta a través de la Asamblea Regional. Es una gran herramienta para la ciudadanía, ¿no? Sí, claramente. Hay una norma que no pasó, a propósito que usted estaba hablando de las sombras,
que a mí me gustaba mucho, que es la revocatoria de los cargos públicos. Le faltaron un par de votos, no recuerdo en este momento si eran 2 o 3 votos. ¿Tú dijiste revocatoria de? La revocatoria de cargos. De cargos. Que si ¿Qué es? una autoridad del Estado lo está haciendo mal, los ciudadanos pueden juntar firmas y exigir que mediante una elección o plebiscito se le pueda quitar el cargo. Eso existe en una institución de democracia directa. Eso no pasó así esta vez. No pasó por 2 o 3 votos. Siempre es perfectible el texto. Claro. O sea, todas esas cuestiones que finalmente casi generan los 2/3, pero no generan los 2/3, podrá discutirse en los futuros parlamentos y a lo mejor establecerse como una herramienta a futuro. Sí. Esa fue, yo sentí harto que no pasara. Y otra norma que yo sentí harto que no pasara, y ahí yo creo que hay un tema de lobby súper fuerte, es la eliminación de los conservadores y notarios. Yo personalmente he tenido mala experiencia con conservadores, con el conservador Dan Cook, para ser más exacto. Y era una buena herramienta aprovechar esta oportunidad para eliminarlo y establecer un sistema público donde hubiera un arancel único. Usted hiciera una escritura en Arica o en Punta Arenas o en Chiloé, le cobraban lo mismo. Hoy eso no existe. Exacto. Pero hay un arancel para ese único, lo que pasa Pero- es que no se respeta. Pero, Exacto. Hay un claro. arancel del año 98 que también es irrisorio porque son pesos en base a las platas de ese año, no al 2022. Ya. Así que también en ese sentido tienen un poco de razón los conservadores y notarios, porque salen precios, no sé, pues de 2.000 o 3.000 pesos por hacer cualquier trámite, que el papel y la impresión puede costar eso. Es verdad eso por un lado, pero también se presta mucho abuso. Y esa norma yo la seguí cuando no la aprobaron, cuando insistieron y cuando no la aprobaron en forma definitiva, y fue una de las sombras que podría decir del texto. Pero son siempre perfectibles, se pueden incorporar en el futuro. Así es. Ignacio, a propósito de cosas que pueden desaparecer, ¿el Consejo de Defensa del Estado desaparece? ¿O sigue, lo siguieron? A ver, me parece que me estoy mandando en este momento un carril porque no recuerdo de memoria en la Constitución actual, pero me parece que no está establecido a nivel constitucional. Ya. Recuerden siempre que la Constitución es la cúspide del sistema normativo. Sí. Que algo no esté en la Constitución no significa que no existe. Claro. Hay varios órganos autónomos constitucionales que se establecen en la actual Constitución. Ya. En la actual Constitución y en la nueva. Hay órganos nuevos, la Defensoría del Pueblo, Exacto, la Defensoría de la Niñez, que hoy existe, Sí. pero existe a nivel legal. Ahora va a estar a rango constitucional. Pero siempre hay un organismo que va a estar defendiendo los intereses del Estado. De acuerdo. La Defensoría del Pueblo podría eventualmente tomar funciones de eso. Reemplazarlo. Pero no es necesario que esté acá para que exista. Puede haber una ley que lo complemente. Ya. Recuerden que siempre que la Constitución establece enunciados que después tienen que ser complementados por la ley. Por ejemplo, hablando de un tema, dicen será determinado por la ley. Entonces ahí tiene que entrar la política Claro. en el Parlamento a decidir si se va a hacer A, se va a hacer B, con el procedimiento C o en el procedimiento D. Y eso nos van a quedar un par de años discutiendo todas las materias que están, si es que gana la prueba, que están establecidas en la Constitución para llevarla a efecto. Bien, yo creo que debieras quedar con tu pregunta Estoy enunciada. pensando, ¿por qué está tan callado Carlos Cabello? Te Porque tú escuchando. lo hablas todo. Antes de hacerle la pregunta a Ignacio, vamos a ir a un breve corte y terminamos. volvemos en un par de minutos. Gracias. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá.
y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles, y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. Estimados televidentes, de vuelta en nuestro programa de Mediodía a Medianoche, le voy a otorgar la palabra a mi querido amigo Carlos Cabello para que continúe el diálogo con nuestro invitado, con Ignacio. Ignacio, tú señalabas la diversidad de tendencias ideológicas que están dentro de la convención, y en ese sentido me llama la atención el grupo de los amarillos. ¿Cómo se puede explicar eso, siendo que ellos son, por lo que yo he visto, y se declaran de izquierda, centro izquierda, y han aparecido como un grupo de personas que atacan el proceso de la convención? ¿Cuál es la...? Pero bueno, dicen rechazo para mejorar, dicen ellos. Claro. A ver, yo lo primero que constato es que el grupo de los amarillos tiene 0 convencionales y 0 parlamentarios. Por lo tanto, es un grupo muy legítimo que puede expresar sus opiniones, pero no tiene ninguna representación popular a través del voto. Eso es lo primero. Y a mí siempre me llamó la atención, pero entiendo la explicación, que salen muchos en los medios, mucho más que otros grupos, claro, que tienen muchos parlamentarios, muchos convencionales, y eso es por una tendencia de los medios masivos, sí, nomás. Pero yo el otro día estaba leyendo un diario por internet de la capital del país, y en realidad de todos los entrevistados habían 2 amarillos, 2 derechas, 1 de C, y había como un socialista, así como para meter entre medio a alguien extra. Y eso tiene que ver más bien con la tendencia de los medios, creo yo, porque finalmente todas las posturas son legítimas, pero finalmente a quien hay que entrevistar es a la gente que es electa por el pueblo. Claro. Y los amarillos a lo mejor les va muy bien en el futuro, pero hasta el día de hoy tienen 0 parlamentarios, 0 convencionales, 0 alcaldes, no tienen ninguna representación popular. Así lo explico yo, por lo menos. Pero fíjate que yo escuchaba, porque el que está liderando un poco más Christian Barker, el tema de esta agrupación de los amarillos. Y él hablaba de que por lo menos ya eran del orden de 60.000, que seguramente, claro, en una población total no es nada, pero ya son una cantidad que igual es bastante interesante. Entonces, ¿cómo explicarse que gente como dices tú, se denominan de centro izquierda, están por un rechazo? A ver, más allá de los amarillos, que yo dudo de esas cifras, de hecho fue el... Eso lo dijo él, Cristian Barker, sí, el orden de 60.000. Sí, lo sé. De hecho, él fue el que dijo que no le gustaba la Constitución, y cuando le preguntaron si la había leído, dijo que todavía no la leía. La propuesta constitucional, perdón. Pero más allá de eso, voy al fenómeno. Efectivamente hay gente que se define como de centro izquierda y que está por una postura de rechazar para reformar. Y yo constato en esa postura... primero, que hay una defensa muy corporativa de las instituciones tal cual están. No necesariamente lo viejo es bueno, y no necesariamente mantener las cosas es bueno. Chile necesita un cambio, y eso se notaba hace mucho tiempo, sí, independiente del estallido, y creo que es sano intentar hacer un cambio de verdad, no una reforma cosmética como había ocurrido en las últimas décadas. Y constato que esa gente en gran parte, no es por desmerecerlo ni descalificarlo, pero son parte de la élite. Si finalmente, ¿qué fue lo que estalló el 2019? Fue una élite y la forma en que se aplicó, y la élite no solo de derecha, la élite también es de izquierda. Una élite que había monopolizado el poder y se había intercambiado el poder durante los últimos 30 años. ¿Hicieron todo mal? Por supuesto que no. ¿Hubo avances? Por supuesto que sí. Pero esa élite que no entendía la realidad de la persona que anda en micro, de la persona que vive en un sector rural, que hablar de acá de regiones, porque la élite chilena ha sido básicamente hombres heterosexuales que viven en el sector oriente de Santiago. Esa es más o menos
la mayor parte de la élite. Y eso es lo que siempre ha establecido las normas que nos rigen lo que es justo y lo que no es injusto, y la gente se aburrió de eso. Y esa élite reacciona, creo yo, con espanto ante un cambio de verdad, que yo creo que representa este proyecto constitucional. Y yo veo que por eso ocurre. No es susto, es espanto. Es espanto. Sí. Sí, porque, a ver, yo recuerdo cuando estaba en la universidad y tenía un profesor muy inteligente que se llamaba Enrique Barros, que era mi profesor de Derecho Civil. Él siempre hablaba que en Chile se hacen reformas gatos pardistas, le hablaba él, a propósito del libro. Decía, se cambia todo para que nada cambie. Y Chile nos acostumbramos durante décadas que hubo algunas reformas, por supuesto, importantes, pero la mayor parte de las reformas fueron, ¿se acuerdan cuando levantaron todas las manos? Creo que fue en Bachelet 1, si mal no recuerdo, cuando cambiaron la ley de educación, Sí. y que en el fondo cambió todo para que nada cambie. La gran reforma vino después, en el segundo gobierno, pero en ese primer gobierno, ese es el tipo de reforma que ocurrió en su mayoría durante décadas. Y esto es un cambio de verdad. Yo por lo menos, usted podrá calificarlo de bueno o malo, me gusta o no me gusta, pero de que es un cambio, es un cambio. Hay cambios en materia, hay cambios tan fundamentales que podemos configurarnos a nivel mundial, ni siquiera a nivel de Chile. Menciónalo. Por ejemplo, los cambios el importantes. cambio que todos los Tú ves. órganos públicos y semipúblicos tienen que tener a lo menos la mitad de mujeres. Ese es un cambio Una paridad. copernicano en la forma de concebir el poder en Chile. Y el otro cambio que nos toca mucho acá los que vivimos en Chiloé es un cambio de un Estado centralizado que no es de Pinochet, es de siempre. Sí. Nosotros desde que Chile es Chile, Santiago el Santiago, centro, se disputó durante algunas décadas el poder con Concepción y sería. Pero el poder y la decisión está en Santiago. Y este proyecto de constitución propone un cambio en esa regla, que haya distintos centros de poder, manteniendo el concepto de Estado unitario, pero existiendo asamblea regional en que va a haber discusión local, en que ya la autopista o el bypass de Castro no lo van a estar discutiendo en Teatino, lo van a estar discutiendo acá. Y esos cambios son cambios que se producen no en los últimos 30 años, no en los últimos 50 años pensando en Pinochet, son en los últimos 200 años. Y son cambios súper profundos. ¿Eso va a solucionar todo? Por supuesto que no. Es un cambio. Después hay que ejecutarlo, hay que ser responsable en ese cambio. Pero son cambios de fondo, muy de fondo. En la paridad entre hombres y mujeres hay una corriente que opina que esta situación es antidemocrática. ¿Cuál es la contrapartida? Sí. Siempre se ha hablado de que establecer cuotas, por ejemplo, es una cuestión antidemocrática porque la gente elige a el mejor. Pero eso implicaría que los hombres somos mejores que las mujeres porque el 80% del Parlamento, o el 70 y algo, creo que este último, son hombres. Los presidentes de la República ha habido una mujer. Y en los órganos privados, en los órganos públicos, perdón, que hablar de los privados, hay una preeminencia absoluta de hombres. ¿Eso significa que los hombres somos mejores que las mujeres o significa que hay un sesgo que se produce ahí? Hay muchos estudios al respecto y en el fondo hay un sesgo. Si siempre la mujer estaba para los cuidados de la familia, de los niños, y el hombre para trabajar. Y ese sesgo que se produjo durante, ni siquiera estamos hablando de décadas, milenios ya, es un cambio que se ha producido probablemente desde la década del 60 en adelante. Con más fuerza, por supuesto hay movimientos feministas muy anteriores, pero con fuerza empezó ahí. Y eso debe representarse de esa forma. Y en la medida que se les dé el espacio a la mujer para tener un poder de representación y ser electa y participar, se va a producir un cambio cultural que es mucho más lento que un cambio legal. Por lo tanto no me parece negativo, me parece al contrario, muy positivo. ¿Qué quieres? ¿El libro? Un momentito, antes de que te lo Anda a preste. comprarlo. Mira, a propósito de estar de acuerdo o no de acuerdo con algunos artículos aquí, conversaba yo con Carlos. El artículo 145 que dice relación con el Estatuto de los Minerales. Ya. Yo no estoy de acuerdo, es una posición personal porque lo encuentro muy tibio. Y dice así: el Estado, en el número 1 dice, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, con excepción de las arcillas superficiales, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estén situadas. Aquí voy con eso yo.
¿por qué no derechamente se señaló de que el Estado es quien controla todo Propietario. exactamente? Y punto. A ver, puede eso ser sí. mito, lo que tú quieras, pero el Estado que lleva el rol. Ahora, le puedo dar la respuesta de forma. No se Ya. lograron los 2/3 para eso. Sí, eso... Esa es la sí, respuesta de claro, forma por lo que no está ahí. Claro. Ahora, siempre yo considero, más allá de una norma en particular que puede tener alguna sombra o alguna, aunque no avanzó lo suficiente, que este es el punto de partida. Claro. Si el proceso, siempre cuando dicen el proceso constituyente se acaba el 4 de septiembre con el plebiscito. No. El proceso va a seguir, porque si gana la prueba, van a seguir el Parlamento discutiendo normas que tiene que llevar a la práctica la Constitución. Si gana el rechazo, que espero que no pase, pero si gana, probablemente se vaya a producir un choque, porque hace 2 años, menos de 2 años, el 80% estuvo por cambiar la Constitución. Sí, y el efecto claro. de que gane el rechazo, para los que dicen que lo rechazar para reformar, que estamos hablando hace un rato, es simple y sencillamente que se acaba, así legalmente hablando, no políticamente, el proceso constituyente y nos sigue rigiendo la Constitución del 80. De hecho, el artículo 142 de la Constitución del 80 dice: si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Punto. Eso dice. Por lo tanto, a quienes dicen vamos a rechazar para reformar, también yo lo siento que es como un poquito creer en el viejo pascuero. Claro. Porque durante 30 años no se produjeron cambios. Porque había un veto. La Constitución del 80 establece quórum muy alto, 2/3 y 3/5, para reformar sus normas. Antes además tenían el subsidio de los senadores designados, ahora no existen. Pero aún así requieren el acuerdo de todos los sectores, incluyendo los sectores más conservadores del país. Y van a aceptar reformas, por supuesto, pero reformas cosméticas como las que hablamos hace un rato. Porque existe ese veto. Esta Constitución siempre fue hecha, Atria hablaba de la Constitución tramposa, porque en el fondo no expresa las mayorías. Si las constituciones lo que tienen que hacer es expresar las mayorías que hay en el país. Y no expresan la mayoría, expresan una minoría. Un solo ejemplo. Cuando se discutió el Estatuto del Agua en esta Constitución, antes que se generara el proyecto de reforma constitucional que permitió este proyecto que estamos hablando de esto ahora, se votó en el Senado, a propósito del Senado. Se votó en el Senado el cambio de que el agua fuera un bien público, que no se pudiera apropiar o se apropiara solo cuando sobrara el agua en el fondo, para decirlo en términos simples. Y 24 senadores estuvieron a favor, 2 en contra. ¿Se aceptó la reforma? No, porque el quórum era 26. Y se mantuvo la norma constitucional que establece derechos de apropiación de agua, con lo relevante que es el agua para el consumo humano. 24 pesa menos que 12, que pesa más. Entonces eso genera vetos que hacen muy difícil modificar todo. Y además tienen el subsidio del Tribunal Constitucional, que si algo llega a pasar en el Parlamento, finalmente termina en el Tribunal Constitucional, donde veta la ley que después de años tramitó el Congreso. Entonces esto permite un punto de partida que es distinto a esto. Claro. Si gana el rechazo y seguimos con esta Constitución, vamos a seguir con la misma traba de tener un quórum muy alto, y si finalmente se logra, va a pasar por el Tribunal Constitucional, donde igual se puede caer la norma. Cuestiones no estamos hablando que están en el hiperespacio, sino cosas que afectan a la gente común y corriente. El tema de derechos del consumidor, que fue una reforma que pasó al Congreso, después de años, se cayó en el Tribunal Constitucional. Y cuestiones que cuando la gente reclama porque no le respondieron en Falabella o en Dimarsa, son cuestiones que afectan al día a día. El tema del agua, que hablar. Sí. Por lo tanto, son cuestiones que no estamos hablando de cosas etéreas, de abogados, no, son cuestiones que afectan el día a día. Por eso, más allá de la limitación de algunas normas, y reconociendo que hay algunas normas o materias que no son de mi gusto, es un pelo de la cola comparado con el progreso que se da con esta Constitución, con este proyecto de reforma de Constitución nueva. Ignacio, los convencionales que están por el apruebo, igual que tú, destacan el artículo número 1, que dice, artículo 1 dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Esta es la gran diferencia con el antiguo? De hecho, le he escuchado a algunas personas y le encuentro todo el sentido que solo leyendo el artículo 1 aprueban. ¿Por qué? La Constitución del 80 establece un sistema neoliberal. Lo estableció por la fuerza a través del establecimiento de esta Constitución, que implica básicamente que los servicios públicos, que siempre fueron públicos en Chile, están privatizados.
La salud está privatizada, la educación está privatizada, no implica que el Estado no puede actuar, sino que principalmente actúan los privados. Y los privados no se rigen por la bondad, se rigen por el lucro. Por lo tanto, si a mí me dicen se rige por el lucro para vender zapatillas, a mí me parece muy correcto. Pero si se rigen por el lucro para que alguien tenga derecho a la salud, no me parece correcto. Para que alguien se eduque con calidad, no me parece correcto. Son estándares distintos. La zapatilla, está bien que haya empresa privada, que haya libre competencia, pero la salud y la educación son derechos. Y esta Constitución del 80 los mercantiliza. Y el artículo 1 lo que hace es terminar con eso. Establecer como deber del Estado ciertos derechos que son inherentes a nosotros como personas. La salud y la educación son los más lógicos, los más evidentes, pero también hay la previsión. Mi mamá, por ejemplo, es profesora, trabajó toda su vida profesora y ahora recibe una pensión de, creo que la última vez que me contó era 210.000 pesos. Y eso es una pensión relativamente buena en comparación con otros. Entonces todas esas cuestiones, ¿cómo no va a ser importante cambiarlas? Y cuando a la gente le dicen, y salen las famosas, que ahora se le dice fake news, para decirle mentira, yo les digo, piensen en eso, piensen, quieren mantener el sistema como está actualmente, es legítimo, si usted quiere votar rechazo, es legítimo, pero va a mantener el estado de cosas como está hoy, versus la otra opción que es cambiar las cosas. Que se pueden producir problemas en el camino, por supuesto, si es una obra humana, que puede haber ciertas normas que están limitadas, como por ejemplo el tema de las minas, por supuesto, se podrá avanzar a futuro, pero es un cambio muy grande respecto de lo que hay. Así es. Bien, no es que se haya terminado el programa. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Hay un tema que a mí me apasiona de repente, que es el tema previsional, ya que es un daño para todos los que estamos aquí en esta mesa y a los que jubilaron. Entonces, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, esa instancia se puede cambiar y también beneficiar a la gente que ya está jubilada? A mí me llama la atención, yo nací bajo este sistema, y me llama la atención lo profundo que está en nosotros el sistema. Cuando se habla de solidaridad intergeneracional, cuando se habla de un sistema público de previsión que va a permitir que la gente reciba una pensión decente y digna, la gente dice, no, es mi plata, no toquen mis ahorros. Claro. Porque nosotros nos criamos, o por lo menos me crié con este sistema, sí, que nos dice que tú te rascas con tu propia uña. Tú te criaste con el sistema, a nosotros nos condicionaron el trabajo. Si no nos cambiábamos el sistema, sí, no teníamos trabajo. De hecho, sin ir más lejos, yo lo conversaba, por ejemplo, con mi tía, que vive conmigo acá en Ancud. Y ella me dice, a mí me dijeron, ¿te cambia la AFP o te quedas sin pega? Claro. Básicamente fue eso. Sí. Por lo tanto, si la voluntariedad no fue tan así. Mi padrastro está con el sistema antiguo y recibe una pensión mucho mayor, 5 veces mayor que mi mamá, que tiene AFP. Por supuesto, el sistema público con solidaridad no es la panacea, no es que vamos a llegar todos con pensiones millonarias, sí, sí. Tampoco hay que mentir, tampoco hay que generar expectativas que no son, pero sí va a mejorar y va a hacer las pensiones más dignas. Ya hubo una pequeña reforma con Bachelet, que ya a esta altura no me acuerdo si es Bachelet 1 o 2, respecto del pilar solidario, que permitió que esas pensiones que eran ya ni siquiera de miseria, ¿no? Era una cosa ya impresentable, subieran, pero aún siguen siendo muy bajas. Y este sistema público lo que pretende no es que los privados no estén, sino que existan privados sin fines de lucro. Podrá existir, cosa que no está establecida en la Constitución, para ser bien sincero, porque eso está delegado a la ley, que tiene que salir luego de aprobada la Constitución, un sistema mixto, en que el Estado establezca una pensión mínima y digna y con recursos públicos, que me parece muy correcto. Probablemente yo no voy a necesitar eso, pero eso, ¿por qué tendría que yo ser tan egoísta de decir, bueno, si yo no lo necesito, que no ocupen mi plata? No, hay que ser la segunda patita del artículo que leyeron recién, Chile es una república solidaria. Sí. Entonces hay que pensar en todos. Cuando hablan, y eso lo escuché el otro día de Gaspar Domínguez, me hizo tanto sentido, cuando él decía, ser patriota no es estar con la bandera en lo alto de la asta, ni con el escudo nacional en la polera. Ser patriota es querer que todos los chilenos tengan una vida digna, que tengan una pensión digna, que los cabros tengan una educación como corresponde, que cuando se enferma alguien no tenga que andar haciendo bingos y completadas para llegar a una acción de salud que le permita sanarse, o que le permita al menos llevar la enfermedad de forma más digna. Eso es ser patriota.
no el escudo nacional y la bandera, que está reconocido por lo demás. Además, él lo dice. Pero más allá de eso, no es eso. Es que todos los chilenos tengan una vida digna. Siempre cuando hablaban de Plaza de la Dignidad a propósito del estallido, es eso, dignidad. Sí. Y eso se logra a través de la solidaridad que existió en Chile antes. Y no es más que eso. También a mí me da risa esas caricaturas de, bueno, con esto nos vamos a convertir en Cuba, en Venezuela. O en Venezuela, sí. Y en realidad cuando se habla, por ejemplo, del sistema de salud, el sistema de salud está inspirado en el sistema inglés, que supongo que no es un país comunista. El sistema de previsión ocurre mucho también en países europeos. Por supuesto no se va a copiar a rajatabla otras realidades que a lo mejor no se aplican a nuestro país y que han tenido algunos problemas, pero está inspirado en eso, en un sistema mixto en que el Estado tiene un papel mucho más activo. En que los impuestos sirven para eso, para dar educación, para dar salud, para dar una previsión decente. Y eso a mí me entusiasma y me inspira en participar en la campaña por este proyecto de nueva Constitución. Me parece bien. Ignacio, yo siento que, y lo conversaba con mis compañeros acá, que nosotros igual deberíamos tener un invitado que esté en una posición contraria a la tuya. Por ¿ya? el rechazo. Claro. No, sí está bien. Está bien. Pero que se sienta al lado de Ignacio. A ver cómo va a quedar. Lo que genera el mayor rechazo en ese sector es el tema de la plurinacionalidad, ¿verdad? Sí. Pero más que eso, pareciera que es el tema plurinacional, la parte jurídica. Sí, de los tribunales, dice usted. Sí. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, a mí me llamó la atención. Yo estoy en un grupo WhatsApp, como estamos todos, de ex compañeros de universidad. Y a mí me llamó mucho la atención que en general los comentarios negativos respecto al texto iban al tema de los pueblos originarios. Me llamó mucho la atención. La verdad es que lo que hace el proyecto constitucional, en mi concepto, es simplemente aceptar que en Chile somos diversos. Que hay hombres y mujeres, que hay diversidad sexuales, que hay pueblo originario, que hay una mamá soltera, que no es la visión idílica de papá, mamá, hijo. Hay un artículo que reconoce todos los tipos de familia, por ejemplo. Y en materia de pueblo originario se da mucho eso, de que genera ciertos resquemores. Por lo pronto, yo creo que el 99% de los chilenos tenemos sangre mestiza. Dudo que alguno habrá algún alemán o descendiente directo alemán, pero si bien yo no soy de pueblo originario directamente, yo me imagino que dentro de mi familia hay sangre indígena, de la cual hay que sentirse orgulloso además. Respecto al punto que mencionaba de los tribunales, que eso sí me toca porque yo trabajo en eso, los tribunales de pueblo originario, lo único que establecen, dado a la ley, la regulación finalmente, es que va a haber tribunales que van a respetar la cosmovisión en ciertas materias. ¿En qué materias? Las que determina la ley. Se ha generado la mentira, o como se llama ahora fake news, de que eso implica que hasta un delito podrían tratar esos tribunales, y escuché textualmente, lo repito porque así se dijo, bueno, si es tradicional en un pueblo originario la violación y violan a una mujer, no va a poder perseguirse porque es parte de la tradición de los pueblos originarios. Pero ellos olvidan que la misma norma, que si bien lo delega la ley, establece que tiene dos límites estos tribunales de pueblo originario. El primero son los derechos fundamentales que están establecidos en esta Constitución y los que están reconocidos por Chile a través de los tratados internacionales. Por lo tanto, esa figura que contaban no podría tener ningún sentido porque están establecidos derechos fundamentales en la Constitución y en los tratados internacionales que irían contra ese concepto. Y el segundo límite es que la última palabra la tiene la Corte Suprema. Eso está establecido expresamente en el texto. Por lo tanto, si para decirlo súper en castellano, si algún tribunal de pueblo originario se arrancara con los tarros, finalmente la última instancia es la Corte Suprema. La Corte Suprema siempre ha sido un tribunal de casación, que en el fondo lo que quiere decir eso en términos jurídicos es que uniforma la aplicación de la ley en tribunales, la hace uniforme. Por lo tanto, al tener la última palabra la Corte Suprema y estar limitado el actuar de estos tribunales, independiente de lo que diga la ley, tiene estos límites que no van a poder generar tampoco tanto conflicto. Yo más bien veo esos tribunales como resolver algo parecido a policía local. Resolver cuestiones de vecindad, el deslinde, que es típico, esas causas acá en Chile, por ejemplo, el deslinde que tienen dos personas, cosas de ese estilo. Ahora, si bien está delegado a la ley las características de ese tribunal, con la actual configuración de fuerzas que hay en el Parlamento,
dudo que salga algo muy revolucionario de esa ley, por los que tienen el temor respecto de eso. Así que, conociendo estos límites que tienen esos tribunales, la verdad es que el temor es más bien infundado. Pero a propósito de que comentaban que viniera alguien del rechazo, a mí me parece súper legítimo que a alguien no le guste alguna institución, alguna norma, le parezca que es un retroceso. Lo que no me parece legítimo es que esa campaña esté basada en mentiras. Comentábamos hace un rato que habían salido textos que vendían en la calle en Santiago que tenían normas que no están aprobadas por la convención para infundir temor. Pasó el otro día en Canal 7, si mal no recuerdo, me puedo estar equivocando canal, pero en Canal 7 estaba Fernando Atria junto con un grupo de pobladoras y ellas estaban asustadas por una norma. Y Atria quedó pensando, no recuerdo esa norma, présteme el texto. Y se dio cuenta que esa norma no existe, no fue aprobada en el proyecto de convención, de constitución que salió de la convención. Entonces, son posturas legítimas, se puede discutir con altura de mira, se puede tener legítimos temores, pero en base a la verdad, en base al texto. Por eso es importante que todos lean el texto y basen su opinión en base a lo que aquí está escrito, en el formato oficial, no en el formato que sale con artículos que son de mentira. Yo creo que en base a lo que tú estás señalando, si mi oponente tiene que utilizar ese tipo de triquiñuelas para poder contrarrestar los argumentos del texto, ya es algo que te está indicando que está hecho el trabajo bien, porque estar adulterando el texto con otros artículos que no tienen relación es mentir, simplemente. Y además... Y confundir, además. Sí, y además no solamente por el tema de las famosas fake news, y ya no sé si decirle fake news o mentira, sino por las consecuencias de ganar el rechazo. Porque todos dicen rechazar para reformar o cosas por el estilo. La Constitución del 80, no la propuesta constitucional, es súper clara en el artículo 142. Si gana el rechazo, se mantiene esta Constitución. Con lo bueno y lo malo. Ahí cada uno juzgará. Claro. Para mí es más malo que bueno. Pero esa es la consecuencia jurídica de que gane el rechazo. En cambio, la consecuencia jurídica de que gane el apruebo es que esta Constitución empieza a regir a partir de su publicación y esta deja de tener existencia. Y yo creo que eso es fundamental entenderlo para que cada persona tome su postura. No me ha hablado, por ejemplo, el tema de Chiloé región, pero también depende del apruebo. Si gana el apruebo, se genera un proceso participativo para que nosotros, de los que vivimos en Chiloé, determinemos si Chiloé se convierte en región o no. Y no es, yo he escuchado también eso de que es mucha burocracia. Pero claro, si es en base a lo que se entiende por región en la Constitución del 80, yo podría estar de acuerdo en eso. Pero en el concepto de Estado regional que propone la nueva Constitución es deliberación y participación. Y por eso yo creo que es importante también que se va a generar otro plebiscito si gana el apruebo en septiembre del 2023 para que nosotros votemos apruebo o rechazo a la creación de la región de Chiloé. Y ese va a ser otro proceso que veremos después si es que gana primero el apruebo. Claro, así es. Unas cosas más domésticas. ¿Qué te impulsó a venirte acá a Chiloé, llevar ya 7 años? ¿Qué pasa con Tantauco y el APR? Esa experiencia, ¿cómo...? Sí, a ver, yo soy santiaguino, viví toda mi vida en Santiago. ¿Y tu madre por qué está tan lejos? Sí, y está un poco chato Santiago. Yo lo había conversado hace mucho tiempo con mi pareja de venirnos al sur. A mí me gustaba mucho, nunca fui persona del norte, no me gustaba la sequedad, me gustaba el verde. Y salió una posibilidad de trabajo acá en Chiloé y por eso decidimos venirnos a Chiloé en particular. Y fue la mejor decisión que tomé, no me arrepiento en lo absoluto. Acá se puede vivir. Yo me acuerdo que yo trabajaba en un juzgado de familia en Puente Alto, con toda la conflictividad que tiene allá esa zona, y terminaba muy tarde de trabajar, era mucho trabajo, y una carga, el metro con gente enojada. Vivir en Santiago yo no se lo doy ni a mi peor enemigo, la verdad. Y vivir acá, respirar un aire distinto, a mí me gustó mucho. Yo no me arrepiento nada de llevar, ya voy para los 8 años viviendo en Chiloé, y ha sido una experiencia súper grata. La debería haber tomado antes incluso. Y yo viví cuando llegué a Chiloé en Castro en primer lugar, y luego empecé a buscar, ya cuando me decidí esto es lo mío, empecé a buscar dónde comprar. Y se dio esta posibilidad de comprar aquí en la colonia Tantauco, en la comuna de Ancud, pero casi en el límite, con cerquita de Gán. Y vivir en el campo, a mí siempre me gustaron los animales. Por lo tanto, fue bien grato estar ahí
tener animalitos, yo soy más de mascotas que de comérmelo, tener gallinas, ovejas, gansos tengo también, hasta estuvimos peleando con un bisón que apareció por ahí y se comió algunos animales, así que ha sido una experiencia súper grata. Y mi familia empezó a venir a visitarme. Es lo que ocurre. Sí, y mi mamá cuando dijo, ¡ay, qué rico vivir acá! No vivir en ese departamento, que además que los precios en Santiago están disparados respecto a vivir en cualquier lado que sea más de 2 metros cuadrados. Y finalmente se terminó viniendo a vivir acá. Le entregan la casa, de hecho, a finales de este mes. Ah, qué estupendo. Así que ella está participando también milita en Revolución Democrática. Yeah. Ella es buena para las maratones, a diferencia de mí, que no soy muy bueno para los físicos. Ella corre maratones, anda corriendo en Torres del Paine, en Río de Janeiro, le gusta andar corriendo maratones por todos lados. Tiene 64 años y corre igual. Ah, es joven tu madre. Pues. Y le gusta acá por eso, sale a correr por la orilla del lago, le gusta mucho la actividad física. Bien. Tu inserción en Tantauco hablaba del... Sí, ¿de la PR? Sí, nosotros participamos de una PR, yo llegué ahí, conocí la realidad PR, uno viendo en Santiago no sabe qué diablo es una PR, si se come, no sabe. Pero llegando acá nos integramos y con las discusiones propias de todos los APR, que tienen sus conflictos y qué sé yo, pero el servicio que presta y la solidaridad que se genera entre la gente en el APR también es una cuestión que en Santiago no existe y que acá en Chiloé se da y probablemente en otros sectores rurales de Chile. Y que, a propósito, la ruralidad es primera vez que reconocida en la Constitución, que también hay un artículo respecto de la ruralidad y del valor de la ruralidad que tiene para el Estado. Por lo tanto, fue un proceso bien entretenido y bien... me educó mucho haber participado en un comité de agua potable. No soy dirigente, lo aclaro, soy solamente un participante del comité, pero hay otro amigo que ahí es presidente, que fue electo hace poquito, así que le mando saludos. Pero ha sido bien entretenido y me ha educado mucho. Bien, estimado Ignacio. Sí, me queda una breve, ¿no? Porque ya, breve, porque el director ya me está haciendo plebiscito, pues, y ahí tenemos 2 opciones nomás, apruebo o rechazo. Bueno, votar en blanco a lo mejor igual. Ahora las encuestas muestran que el rechazo va subiendo. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? Yo no lo veo con ningún dramatismo. La verdad es que... ¿Pero tú crees en la encuesta? A ver, las encuestas son un instrumento. Probablemente hay cierta tendencia en que el rechazo ha tenido, en la medida que no se conocía el texto, ha tenido cierta subida en razón de el desconocimiento y esta famosa fake news que estamos hablando. El proceso no es perfecto, fue hecho por humanos, pero yo tengo mucha certeza y mucha confianza y me entusiasma participar en la campaña de la Apruebo porque creo que es un buen texto para Chile y para todos. Para gente que vive en regiones con mayor razón, porque hay un cambio muy grande. Pero solo recuerdo, como un dato, que antes del plebiscito anterior, la encuesta que sale todos los domingos, publicada en todos los medios de comunicación, la Convención Constitucional y la Convención Mixta estaban casi empatadas, y fue 80-20. Exacto. Así que solo lo doy como dato y cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero evidentemente, a mí más que desincentivarme, es un factor que me lleva a pensar, tengo que trabajar más para que la gente entienda y vea lo bonito de este texto, más allá de sus limitaciones, más allá que es una obra humana, pero que vea lo bonito de haber generado por primera vez nuestra historia en un proceso participativo, paritario, con participación de pueblo originario, con participación de diversidades sexuales, un texto que nos va a regir. Normalmente, y no hablamos solo de Pinochet, que siempre como nos achacan, Pinochet, ustedes están obsesionados con eso. Todos los procesos constitucionales en Chile, desde que somos Chile, han sido generados a puertas cerradas, sin ningún tipo de participación o con participación básicamente de la élite. Por lo tanto, que haya un proceso participativo para generar esto, a mí me entusiasma harto y le da más relevancia al texto, más allá de que haya una normita que me guste o no me guste. Concuerdo plenamente contigo, Ignacio. Es más, no voy a decir nada más porque si no, Alex me va a matar. En todo caso, agradecemos tu tiempo, Ignacio. No, gracias a usted. Muy didáctico la forma en que estás explicando el tema del proceso con la nueva Constitución, para mí. Te dejamos comprometidos si es que puedes venir otra vez. Ustedes quieran. Para que le sigamos explicando a nuestros televidentes cuál es el proceso. Es la historia que nosotros también tenemos que estar imbuidos, creo yo.
Estimado Jorge. ¿Puedo pasar un dato antes que se me Sí. olvide? Nosotros estamos creando el comité por el apruebo de Ancud. La campaña empezó el 6 de julio. Ya. Casi se me olvida, me matan si no lo digo. Ya. Y este día sábado, para quienes quieran participar, vamos a juntarnos en la Junta de Vecinos Villa Chiloé a las 10:30 de la mañana. Este sábado, ya me pierdo los días, ¿qué día es exactamente? Hoy día estamos 12. 12. Hoy día estamos a 12. 14, Sí. 16. 16. Ajá. Debe ser el sábado 16, no tengo un calendario en mano. A las 10:30 de la mañana en la Junta de Vecinos de Villa Chiloé, ahí vamos a estar reunidos para quienes quieran participar. Y si alguien tiene alguna duda, también acérquese, yo no tengo ningún problema en conversar con quien sea por las dudas que tenga. Perfecto. Estimados televidentes, ha sido un gusto, un placer haber conversado con mis queridos amigos aquí, con Ignacio. Muchas gracias. Los invitamos para que nos acompañen en un próximo programa de mediodía a medianoche. Hasta siempre. Muchas gracias.